Entre los áridos desiertos de la península arábiga, nació un hombre destinado a cambiar el rumbo de la historia. Mahoma, el profeta del Islam, creció en un mundo lleno de conflictos y divisiones, pero su llamado trajo un mensaje de unión y fe que trascendió su época. Aunque su historia no aparece en las páginas de la Biblia, se convirtió en una de las más influyentes del mundo, moldeando la vida y la espiritualidad de millones. En el abrasador calor del desierto, con el viento susurrando entre las arenas, en un rincón remoto de la península arábiga, nació un niño en una época donde las guerras tribales y los dioses de piedra dominaban la vida cotidiana. Era el año 570 después de Cristo, y la ciudad se llamaba La Meca, un centro vibrante de comercio, leyendas y creencias. A ese niño lo llamaron Mahoma. Nunca conoció a su padre, que murió antes de su nacimiento, dejándolo al cuidado de su madre. Pero el destino parecía decidido a probarlo desde temprano. Tras perder a su madre siendo aún un niño, fue acogido por su abuelo, un hombre sabio y respetado. En su casa, Mahoma observaba todo con atención, como si cada detalle del mundo le revelara algo importante. Aprendía el valor de la palabra, del respeto, del silencio. Sin embargo, el destino tenía aún más pruebas reservadas. Su abuelo también partiría, dejándolo una vez más sin guía. Fue entonces cuando su tío, Abu Talib, lo tomó bajo su protección. Abu Talib era un comerciante que recorría las rutas del desierto, y con él, Mahoma aprendió el espíritu libre de los beduinos, escuchó historias de viajeros, conoció las rutas, los oasis, los rumores de tierras lejanas. Muy joven ya comprendía que la Meca no era solo una ciudad, sino un punto de encuentro entre lo sagrado y lo profano, un lugar donde las almas parecían clamar por algo más grande. La Meca era un hervidero de voces, tribus y pueblos. El polvo del desierto se mezclaba con el oro de los mercaderes y el perfume de las especias traídas de lejos. Pero había algo que daba a la Meca una importancia aún mayor. En el corazón de la ciudad, silenciosa e imponente, se encontraba la Kaaba, un santuario antiguo rodeado de misterios. Un gran cubo de piedra, adornado con ídolos que representaban a los dioses de cada tribu. Gente de toda la región acudía allí para ofrecer sacrificios y pedir favores a los dioses de piedra, esperando que sus súplicas fueran escuchadas. Y aunque las tribus peleaban por poder y territorio, todas se unían ante la Kaaba, envueltas en el mismo misterio. Ese lugar sagrado daba a la Meca prestigio e influencia, algo que los líderes locales protegían con fervor. Mahoma, en su juventud, observaba con curiosidad aquel fervor. Sentía que había algo profundo, pero al mismo tiempo incompleto. Por más que los rituales fueran grandiosos, notaba un vacío. Era como si la verdadera esencia de lo divino estuviera allí, pero cubierta por capas de costumbres vacías. Pasaba noches enteras pensando, sintiendo una inquietud que crecía dentro de él, como una brasa que estaba por encenderse en fuego. Ya adulto, Mahoma mostraba una mezcla de seriedad y compasión que lo hacía diferente. Siempre dispuesto a ayudar, era conocido por su honestidad y su palabra firme. Por eso, cuando una viuda rica llamada Yadilla escuchó hablar de su carácter, decidió confiarle sus caravanas de comercio. Mahoma aceptó el desafío y lo cumplió con excelencia. La confianza de Yadilla en Mahoma creció, y pronto entre ellos nació algo más profundo. El destino, que tantas veces lo había despojado, ahora le ofrecía una oportunidad de amor y estabilidad. Se casaron, y junto a Jadilla, Mahoma encontró a su compañera ideal, alguien que no solo creía en él, sino que también comprendía la inquietud que lo consumía. Aún con una vida próspera y amorosa, aquella sensación persistía, como una sombra suave que nunca lo abandonaba. Una sed de respuestas, una voz interior que lo llamaba a alejarse del bullicio de la Meca, hacia las colinas y montañas cercanas. Pasaba largos periodos en el monte Hira, donde el silencio parecía hablarle. Allí,
envuelto por la noche, buscaba el sentido de esa inquietud que lo acompañaba desde siempre. Una noche, en medio de su contemplación, ocurrió algo extraordinario. Fue como si el cielo mismo se abriera. Una presencia intensa lo envolvió, y una voz resonó con fuerza. ¡Recita! Mahoma se sobresaltó. Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Solo el viento. La voz volvió a insistir. ¡Recita! Entonces, sin saber cómo, las palabras comenzaron a fluir desde lo más profundo de su ser, como si fueran dictadas por una fuerza celestial. Aterrorizado y sobrecogido, descendió de la montaña. Al llegar a casa, encontró en Jadilla el refugio que necesitaba. Ella lo escuchó sin dudar, con ternura y fe. Aquella fue solo la primera revelación. Después vendrían más, una tras otra, cada una más poderosa, trayendo mensajes de justicia, fe y esperanza. Mahoma comprendió que no podía guardar aquello solo para sí. Su deber era compartirlo. Hablaba de un Dios único, Alá, el creador de todo, que no estaba representado por estatuas ni limitado por templos. Un Dios invisible, inmenso, que habitaba en los corazones. Los primeros en escucharlo fueron los más cercanos, su esposa Yadilla, su amigo Abu Bakr, algunos familiares. Y poco a poco, los corazones comenzaron a abrirse. Pero las palabras de Mahoma, que al principio eran susurros, pronto se convirtieron en rumores, y los rumores en preocupación. Los líderes de la Meca, al escuchar su mensaje, se alarmaron. Si la gente dejaba de adorar a los ídolos, ¿qué sería del poder de la ciudad cuya riqueza dependía de ellos? Lo que comenzó como un mensaje de fe se transformó en una amenaza para los poderosos. Mahoma fue ridiculizado, rechazado y perseguido, pero su fe no tembló. Ni las promesas de riqueza ni las amenazas lograron hacerlo callar. Sabía que su voz debía continuar, porque la verdad no podía ser silenciada. Las persecuciones crecieron. Muchos de sus seguidores fueron golpeados, expulsados, humillados. Sin embargo, la fe los mantenía unidos. La joven Sumaya, una de las primeras en creer, soportó torturas y no negó su fe. Mahoma veía en ella la fortaleza que inspiraba a todos. Pero la situación se volvió insoportable. Las amenazas eran diarias. Las familias vivían con miedo. Fue entonces cuando Mahoma tomó una decisión que cambiaría la historia: abandonar la Meca. En secreto, junto a su fiel amigo Abu Bakr, huyó en la noche. Cruzaron el desierto ocultos, guiados por las estrellas y por una fe inquebrantable. Detrás de ellos quedaba su hogar, su infancia, su pasado. Adelante, una nueva promesa. La ciudad de Yatrib, más tarde conocida como Medina. Allí fue recibido con respeto y esperanza. Las tribus lo escucharon y Mahoma se convirtió no solo en guía espiritual, sino en mediador y líder. Estableció acuerdos de paz, leyes de justicia y solidaridad. En poco tiempo, Medina se transformó en una comunidad unida, donde los hombres vivían según principios de compasión y respeto. Pero el eco de su éxito llegó hasta la Meca, y los líderes mequíes no lo soportaron. Lo que siguió fueron años de conflicto, de batallas y resistencia. En Badr, los musulmanes, un grupo pequeño con fe inmensa, vencieron contra todas las probabilidades. En Uhud, sufrieron duras pérdidas, pero no se rindieron. Cada derrota era una lección, cada victoria una señal. Hasta que finalmente, después de años de lucha, Mahoma regresó a la Meca. No con deseo de venganza, sino con el corazón lleno de perdón. Entró en la ciudad en silencio, desarmado, y ordenó purificar la Kaaba, eliminando todos los ídolos. Aquel gesto marcó el nacimiento de una nueva era. Los que antes lo perseguían, ahora lo miraban con respeto. El profeta los perdonó, y con ese perdón, la Meca renació. La fe en un solo Dios se extendió por toda Arabia, y su mensaje se convirtió en una fuerza espiritual que cruzaría continentes y siglos. Con los años Mahoma continuó guiando, enseñando, ayudando.
pero sabía que su tiempo en la tierra llegaba a su fin. En su último sermón, frente a miles, habló de igualdad, de justicia, de amor. Dijo que la grandeza de un hombre no está en su raza ni en su riqueza, sino en su carácter y en su bondad. Y con voz firme, pidió a todos que permanecieran unidos. Pocos meses después, enfermó. En sus últimos momentos, pidió ser perdonado si alguna vez había ofendido a alguien. Luego, recostado junto a su esposa Aisha, susurró: «Oh Dios, perdóname, ten misericordia de mí, y recíbeme en tu compañía». Y partió en paz. Su cuerpo descansó, pero su mensaje siguió vivo. Abu Bakr, su amigo, se levantó ante el pueblo y dijo: «Quien adoraba a Mahoma, que sepa que Mahoma ha muerto. Pero quien adora a Dios, que sepa que Dios vive y nunca muere». Y así nació una fe que jamás se apagaría. Hoy, su nombre sigue pronunciándose con respeto y amor. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la fe. Que el perdón vence al odio, y que un solo corazón fiel puede cambiar el destino del mundo. Y si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a suscribirte al canal para seguir descubriendo historias llenas de fe, valor y esperanza. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la vida de Mahoma te tocó más el corazón? ¿Fue su fe, su perdón, su coraje? Y dime también, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encantará saber hasta dónde llega esta historia, porque al final, la gran enseñanza de Mahoma es que la paz empieza dentro de nosotros, que la fe verdadera transforma y que el amor y la justicia son los pilares de una vida digna. Mahoma demostró que incluso el desierto más seco puede florecer si hay fe, y que el ser humano más humilde puede cambiar el mundo si camina con el corazón limpio. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. No hay más Dios que Dios, y Mahoma es su mensajero. La ciudad de Medina, bañada por el sol del desierto, se convirtió en el nuevo hogar del profeta y sus seguidores. Allí, Mahoma no solo encontró refugio, sino también la oportunidad de construir algo que cambiaría el destino de toda una civilización. En aquel lugar nació una comunidad fundada en la fe, la solidaridad y la justicia. Desde el amanecer, las calles resonaban con un nuevo ritmo. Ya no eran los cánticos a los dioses de piedra los que llenaban el aire, sino el llamado a la oración, que invitaba a todos a recordar que solo hay un Dios. La gente comenzaba a reunirse. Hombres y mujeres que antes eran enemigos, ahora compartían la misma fe. Comían juntos, oraban juntos, vivían bajo las mismas leyes. El profeta estableció normas de convivencia que parecían imposibles en un tiempo de guerras y venganzas. Enseñó que la vida del vecino valía tanto como la propia, que la palabra debía tener más peso que la espada, que la justicia debía prevalecer incluso sobre el poder. Mahoma no gobernaba como un tirano, sino como un guía. Escuchaba, mediaba, aconsejaba. Cada decisión suya era un acto de equilibrio entre la fe y la razón. Pero mientras Medina florecía, la Meca hervía de ira. Los líderes mequíes no podían aceptar que aquel hombre, al que habían despreciado, se convirtiera ahora en un símbolo de esperanza para tantos. Su influencia crecía, su mensaje se expandía más allá del desierto, y con cada día que pasaba, su poder espiritual se hacía más fuerte. La tensión entre ambas ciudades era inevitable. Los rumores de guerra comenzaron a soplar como el viento que precede a la tormenta. Los caravaneros que cruzaban el desierto traían noticias. Los mequíes estaban reuniendo un ejército. Mahoma lo sabía, y aunque su fe era inquebrantable, también sabía que la fe debía ir acompañada de acción. Preparó a sus seguidores no solo para la defensa, sino también para la disciplina, la estrategia, la unidad. Y entonces llegó el día que marcaría un antes y un después, la batalla de Badr. Era el año 624 después de Cristo. Los musulmanes eran apenas unos 300 hombres,
mal armados, con pocos caballos, sin armaduras ni grandes recursos. En cambio, el ejército mequí contaba con más de 1000 guerreros, bien equipados, orgullosos y confiados en su victoria. La diferencia era abismal, pero Mahoma no temía. La noche anterior a la batalla, el profeta se retiró a orar. Sus seguidores lo vieron de rodillas, con las manos levantadas al cielo, rogando: «Oh Señor, si este pequeño grupo perece hoy, ya no habrá nadie en la tierra que te adore como mereces». Sus palabras se perdieron en el viento, pero su fe resonó en los corazones de todos. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre las dunas, los dos ejércitos se enfrentaron. El silencio previo fue roto por el grito de batalla. El polvo se levantó, las lanzas brillaron, y el rugido de los hombres llenó el valle. Sin embargo, en medio de aquella furia, los musulmanes sintieron algo diferente, una calma interior, una certeza que les hacía resistir. El combate fue breve pero intenso. Contra todo pronóstico, los mequíes comenzaron a caer, confundidos, desorganizados. Muchos huyeron. Los musulmanes, superados en número, vencieron. La victoria de Badr no fue solo militar, fue espiritual. Fue el símbolo de que la fe puede mover montañas, de que el número no importa cuando el corazón está lleno de convicción. La noticia se extendió por toda Arabia. Los que antes dudaban comenzaron a mirar a Mahoma con nuevos ojos. Su nombre empezó a ser pronunciado con respeto incluso por sus enemigos. Pero esa victoria trajo también nuevos desafíos. La Meca no olvidaría la humillación. Pasaron los años y las batallas se sucedieron. En Uhud, los musulmanes sufrieron una dura derrota. Muchos murieron, entre ellos Hamza, el tío del profeta, a quien él amaba profundamente. Aquella pérdida lo marcó para siempre. Lloró, oró, pero no perdió la esperanza. Entendió que incluso en la derrota hay lecciones que Dios nos envía para fortalecer el alma. Cada herida, cada caída, cada lágrima servía para templar el espíritu de su pueblo. Y Mahoma seguía guiando, no con la espada, sino con el ejemplo. Les enseñaba que la verdadera victoria no era conquistar tierras, sino conquistar corazones. Mientras tanto, su mensaje seguía extendiéndose. Tribu tras tribu se acercaba a Medina para escuchar sus palabras. Algunos llegaban por curiosidad, otros por fe. Mahoma no los juzgaba, solo hablaba de amor, de justicia, de compasión. Decía: «El mejor de ustedes es aquel que es más útil a los demás». Sus palabras se convirtieron en semillas que germinaron en el desierto. El Islam comenzó a expandirse, no por imposición, sino por inspiración. La gente veía en él no a un conquistador, sino a un hombre de verdad, humilde, paciente, inquebrantable. Hasta que llegó el momento más esperado, el regreso a la Meca. Después de años de exilio, dolor y resistencia, Mahoma regresó a la ciudad donde había nacido. Miles de fieles lo acompañaban. Los mequíes, que antes lo habían perseguido, ahora temían lo que vendría. Pero él no venía a destruir, sino a sanar. Entró en la ciudad sin violencia, con la cabeza inclinada y el corazón sereno. Ordenó limpiar la Kaaba de todos los ídolos. Cada estatua fue derribada, y en su lugar se alzó una sola frase: «No hay más Dios que Dios». Aquel acto simbolizó el fin de una era y el inicio de otra. No hubo venganza, no hubo castigo, solo perdón. Mahoma dijo: «Hoy no habrá reproche para ustedes. Que la paz sea con ustedes». El pueblo lloró. Muchos que antes lo odiaban se acercaron a él con lágrimas, buscando perdón. Y él los abrazó. Aquella fue la verdadera conquista, la del corazón humano. Con el tiempo, la Meca se convirtió en el centro espiritual del Islam. Las caravanas que antes traían ídolos, ahora traían peregrinos. Hombres y mujeres de todos los rincones venían a la ciudad santa para recordar el mensaje de fe que Mahoma había dejado. Su vida, marcada por la pérdida, la lucha y el amor, llegó a su ocaso. Pero su legado ya era eterno.
En su último sermón, bajo el sol ardiente y frente a miles de seguidores, pronunció palabras que aún resuenan en el mundo. No hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, ni de un blanco sobre un negro, excepto por la piedad y las buenas acciones. Aquel mensaje fue una promesa de igualdad y justicia que trascendió los siglos. Y mientras su voz se apagaba, su mensaje se encendía como una llama que nunca se extinguiría. Su cuerpo fue enterrado en Medina, pero su espíritu se extendió por todos los confines del mundo. Hoy, más de 1.000 millones de personas siguen las enseñanzas del profeta Mahoma. Y tú, que estás viendo esta historia, quiero invitarte a suscribirte al canal, a dejar tu comentario contándome qué parte de la vida del profeta más te inspiró y desde qué país estás viendo este video. Porque, más allá del tiempo, su ejemplo sigue recordándonos que la fe puede transformar el miedo en esperanza, la oscuridad en luz y el odio en perdón. La historia de Mahoma no es solo la de un profeta, es la historia de un hombre que creyó en la fuerza del amor, incluso cuando el mundo entero estaba en su contra. Tras el retorno triunfal a la Meca, Mahoma continuó guiando a su comunidad con paciencia y sabiduría. Aunque la ciudad estaba ahora pacificada, el profeta sabía que la fe no se sostenía solo con la ausencia de guerra. Necesitaba cultivarse día a día, en cada corazón, en cada hogar, en cada gesto. Mahoma dedicaba sus días a enseñar, aconsejar y mediar entre las tribus. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de significado. Cada gesto irradiaba compasión. Explicaba que la verdadera grandeza no residía en el poder ni en la riqueza, sino en el carácter, en la honestidad, en la capacidad de ayudar al prójimo. El más fuerte no es el que vence con armas, sino el que conquista con su bondad, repetía constantemente. Mientras tanto, la comunidad musulmana crecía. Las casas se llenaban de familias que seguían la misma fe. Los mercados y calles se transformaban en espacios de respeto mutuo. Las normas que Mahoma estableció fomentaban la justicia, la caridad y la solidaridad. La vida en Medina se volvía ejemplo de cómo un pueblo podía unirse bajo principios de compasión, más allá de la sangre, de las tribus y de las antiguas rivalidades. Pero el profeta sabía que la consolidación de la fe no era tarea sencilla. La influencia de la Meca aún se sentía, y los líderes que una vez lo persiguieron vigilaban cada movimiento. Por ello, Mahoma no solo enseñaba espiritualidad, sino también organización, disciplina y paciencia. Cada reunión, cada oración, cada consejo era una lección de unidad. A medida que la comunidad crecía, Mahoma enviaba emisarios a tribus lejanas, a líderes y reyes, con cartas que hablaban de paz, justicia y del único Dios. Algunos respondieron con respeto, otros con indiferencia, y algunos con hostilidad. Pero Mahoma no se desanimaba. Sabía que la verdadera misión era más grande que cualquier obstáculo. Durante esos años, la vida del profeta se mantuvo sencilla. Dormía en una estera, comía lo necesario y nunca permitió que la fama corrompiera su carácter. Visitaba a los humildes, escuchaba a los oprimidos, defendía a los huérfanos y abrazaba a los extranjeros. Su ejemplo era la verdadera enseñanza, más poderosa que cualquier palabra. Entre las lecciones que Mahoma impartía estaba la importancia de la igualdad. No hay superioridad de un hombre sobre otro, salvo por su piedad y buenas acciones. Recordaba a sus seguidores que la justicia debía aplicarse a todos, sin importar raza, tribu o posición social. Sus palabras eran un puente entre la fe y la ética, una guía que fortalecía la comunidad y la preparaba para los desafíos futuros. Y entonces llegó la paz que precede a las pruebas más grandes. La influencia de Mahoma se consolidaba y la comunidad musulmana se volvía cada vez más fuerte. La gente lo seguía no solo por temor ni obligación, sino por respeto y admiración. Cada acción suya enseñaba. La verdadera autoridad reside en servir, en guiar con el ejemplo, en amar sin esperar recompensa. Pero incluso en este período de estabilidad, Mahoma nunca descuidó su misión espiritual.
Pasaba largas noches en oración, reflexionando sobre los caminos de la humanidad y buscando nuevas maneras de guiar a su pueblo. Las montañas y desiertos seguían siendo testigos de su devoción. Allí, bajo el cielo estrellado, Mahoma encontraba fuerzas para continuar enseñando, liderando y protegiendo a su comunidad. Los líderes de la Meca seguían atentos, conscientes de que el poder del profeta no residía en ejércitos ni riquezas, sino en los corazones de sus seguidores. Su mensaje se difundía con velocidad y con cada nueva conversión, la comunidad se fortalecía. Pero Mahoma permanecía humilde, recordando siempre que él era simplemente el mensajero y que la verdadera guía venía de Dios. En medio de este crecimiento, los desafíos externos y las tensiones internas recordaban a todos que la fe debía ser cultivada constantemente. La paciencia, la perseverancia y la compasión eran los pilares que sostenían la comunidad. Cada decisión del profeta, cada consejo, cada enseñanza estaba destinada a fortalecer no solo la religión, sino también la unidad y la justicia entre los hombres. Y mientras la comunidad prosperaba, Mahoma comenzó a preparar a su pueblo para el futuro. Cada enseñanza, cada consejo, cada acto de bondad estaba destinado a dejar un legado que trascendería generaciones. Su vida se convirtió en ejemplo de liderazgo, de humildad y de fe, mostrando que la verdadera fuerza de un profeta reside en guiar con el corazón y no con la espada. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir descubriendo más sobre la vida de Mahoma, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre qué parte de la historia te impactó más y contarnos desde qué país estás viendo este video. Tu participación ayuda a que más personas conozcan estas enseñanzas y se inspiren en la fe, la compasión y la justicia. La historia de Mahoma nos enseña que la perseverancia frente a la adversidad, el amor hacia los demás y la integridad en la vida diaria son los verdaderos caminos hacia la grandeza, que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede iluminar el camino y transformar vidas. Con el paso del tiempo, la comunidad musulmana en Medina se consolidaba y Mahoma continuaba guiando a su pueblo con paciencia y sabiduría. Cada decisión que tomaba estaba marcada por la justicia, la compasión y el respeto hacia todos. Enseñaba que la verdadera fuerza de un líder no radica en el poder ni en la riqueza, sino en el servicio, en la humildad y en la capacidad de inspirar a otros con su ejemplo. Mientras tanto, la influencia de Mahoma seguía extendiéndose. Las cartas que enviaba a tribus y líderes de tierras lejanas hablaban de paz, unidad y de un Dios único. Algunos respondían con respeto, otros con indiferencia, y algunos con hostilidad. Pero Mahoma no se dejaba intimidar. Su propósito era mayor que cualquier oposición, y su mensaje más fuerte que cualquier amenaza. La vida cotidiana en Medina se transformaba bajo su guía. Las personas aprendían a vivir juntas en armonía, superando antiguas enemistades. Se fomentaba la caridad, el respeto hacia los más vulnerables y el cuidado de los extranjeros. Mahoma mostraba con sus acciones que la fe se demostraba con hechos, no solo con palabras. Cada gesto suyo era una lección de vida, un ejemplo que sus seguidores imitaban y difundían. Sin embargo, Mahoma también entendía que su tiempo entre ellos se acercaba a su fin. La vida es efímera, y todo líder debe preparar a su pueblo para continuar cuando él ya no esté. Por eso dedicó sus últimos días a reforzar los principios de igualdad, justicia y bondad entre todos, recordando a su comunidad que la verdadera grandeza reside en la piedad y en las buenas acciones, no en la riqueza, el color de piel o la tribu de origen. Durante sus últimos sermones, frente a miles de seguidores, Mahoma habló con claridad y serenidad. Recordó la importancia de cuidar a los más débiles, de proteger a los huérfanos, de respetar los derechos de las mujeres y de practicar la justicia sin distinción. Sus palabras resonaron como un legado eterno, un recordatorio de que la fe verdadera va de la mano de la acción correcta y la compasión sincera. Antes de concluir,
quiero invitarte a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Deja tu comentario contándonos qué parte de la vida de Mahoma te impactó más y también desde qué país estás viendo este video. Tu participación ayuda a que esta historia llegue a más personas y a que podamos seguir compartiendo enseñanzas de fe, valor y superación. Incluso en sus últimos momentos, Mahoma permaneció sereno. Rodeado de sus seguidores más cercanos, transmitió su última enseñanza: permanecer unidos, vivir con justicia y siempre cuidar de los demás. Poco después, en el año 632 después de Cristo, su vida llegó a su fin, pero su mensaje permaneció intacto, creciendo en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Mahoma nos enseñó que la verdadera fuerza no se mide por la conquista de territorios, sino por la capacidad de transformar vidas, de inspirar a otros con el ejemplo y de mantener la fe incluso en las circunstancias más difíciles. Que la paz comienza con la justicia y que el amor y el respeto por todos son las bases de una sociedad sólida y justa. Su legado sigue vivo hoy, recordándonos que la perseverancia, la compasión y la fe pueden cambiar la historia, que un solo corazón fiel y lleno de convicción puede encender la llama que ilumine a toda una comunidad, un país e incluso al mundo entero.